En la clase pasada vimos el capítulo 1 y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 2 de Primera Carta a los Tesalonicenses. Entonces, allí en sus Biblias vamos a mirar lo que trata el segundo capítulo de la epístola de los tesalonicenses. Recordemos, por ejemplo, que en el primer capítulo el apóstol Pablo está dando gracias a Dios por los tesalonicenses y por la manera tan clara, tan contundente como ellos se convirtieron a Cristo, cómo dieron testimonio de que su conversión era genuina, la transformación que se manifestó en el carácter de ellos, la manera como el poder de Dios se manifestó a pesar de la debilidad, a pesar de la persecución, de cómo estaba el apóstol Pablo en ese momento y a pesar de que en ese momento, pues, convertirse a Cristo y dejar los ídolos era algo sumamente peligroso porque representaba ser objeto de persecución. O sea, el resultado de convertirse a Cristo no era ni la prosperidad material, ni la bendición, ni los milagros, ni las señales, ni prodigios, no. El resultado inmediato en aquella época de convertirse al Señor Jesucristo era la persecución por parte del Estado. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, que eso mantenía la pureza de la iglesia, eso mantenía la santidad de los miembros de la iglesia, eso mantenía a la iglesia completamente libre de personas interesadas, de obreros fraudulentos que estaban buscando enriquecerse. O sea, toda esa persecución lo que hacía era fortalecer la iglesia. Vamos entonces, la iglesia de Tesalónica, y vamos entonces al capítulo 2, y en el capítulo 2 él va a recordar cómo fue su comportamiento cuando estuvo entre ellos, o sea, cómo fue esa experiencia, que recordemos que se habla de eh, 3 días de reposo, lo que equivaldría a 3 semanas, pero pudo ser más de 3 semanas. Lo que encontramos en este dato es que fue mínimo 3 semanas lo que duró el apóstol Pablo allá, pero también fue poquito tiempo por causa de la persecución. Entonces, supongamos que fueron 3 semanas o quizás un mes completo. Fue muy poquito tiempo, pero el apóstol Pablo quiere recordarles a ellos cómo se comportó, o sea, cómo se comportó en medio de ellos, cómo fue la conducta del apóstol Pablo. Y bueno, este capítulo es un capítulo que pues a nosotros, los ministros, los líderes de Dios, y bueno, yo pienso que a todos, porque es que todos tenemos que comportarnos de tal manera que la gente vea a Cristo en nuestra conducta. El que dice que conoce a Cristo, dice la Biblia, debe andar como él anduvo. El comportamiento es supremamente importante a la hora de la conversión. Nosotros a veces nos matamos, discutimos, peleamos, tenemos contiendas por causa de la pureza doctrinal, o sea, que somos muy rígidos en lo que vamos a predicar y cómo se va a predicar y que el contenido sea bíblico y todo eso está bien, pero si no hay un comportamiento que ilustre esa predicación, una predicación que si nosotros examinamos es una predicación donde los ingredientes del corazón de Dios se han derramado, como es la misericordia, el amor, la gracia, el perdón, la sabiduría de Dios. O sea, todo el carácter de Dios se está derramando en el evangelio del Señor Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pablo en otro texto, que nosotros predicamos a Cristo resucitado, para los gentiles un tropezadero y para los judíos una locura, pero tanto para judíos como para gentiles convertidos a Cristo, el evangelio del Señor Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, predicar un mensaje tan poderoso donde se está manifestando toda la misericordia, toda la gracia, toda la compasión, toda la clemencia de Dios, pero al mismo tiempo el poder de Dios, la autoridad de Dios, la sabiduría de Dios.
requiere que el predicador o el mensajero tenga una conducta que refleje algo del carácter de Dios. Entonces el apóstol Pablo hace un recorderis de lo que fue su conducta allá con ellos. Ese es el capítulo 2. Y bueno, nos va a sorprender cómo se comportó el apóstol Pablo con ellos. Y pienso que debemos tener en mente que esto es un apóstol. O sea, debemos recordarlo. Una de las artimañas más poderosas del diablo para engañar, para destruir la fe de la iglesia, es ese movimiento apostólico que hay, esa apostolitis, el apóstol tal, el apóstol tal. Y son hombres llenos de tanta arrogancia, de tal altivez, que difícilmente, no, más bien imposible, que ilustren el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a mirar al apóstol Pablo cómo se condujo, cómo se comportó, cómo trató a los tesalonicenses. Leamos entonces el capítulo 2. Lo primero que él expone fue el esfuerzo que le costó estar entre ellos predicando la palabra. El esfuerzo, su esfuerzo. Entonces pueden colocar en sus anotaciones primero que todo, si usted quiere impactar a alguien con el evangelio, si usted quiere ganarse un alma para Cristo, si usted quiere compartir las buenas nuevas de la salvación, tiene que verse el esfuerzo. Vamos al capítulo 2 y leemos del 1 al 2, primeramente. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Bueno, recordemos lo que el apóstol Pablo llama ultraje. No sé de pronto qué entienden ustedes por ultraje. Él dice, fuimos ultrajados. Está diciendo eso y recordemos lo que pasó en Filipo. Él simplemente estaba predicando el evangelio, pero los opositores del evangelio, los enemigos de Dios y de la iglesia, empezaron a calumniar y a decir que él estaba en contra de las leyes, en contra del emperador, en contra de César, en contra de Roma, que era un sedicioso, que era un revolucionario, etcétera, etcétera. Y entonces llegaron y como se formó un escándalo porque unas personas instigaban a otras a que formaran escándalos y se juntó como una turba. Entonces, por causa de esa turba, llegaron y se llevaron presos a Pablo y a Silas. Se lo llevaron preso y dice que lo metieron en la cárcel de más adentro, lo que implica una mazmorra helada, fría y totalmente oscura al fondo de la cárcel. Los metieron allí, pero antes los azotaron públicamente y eso era algo supremamente humillante y supremamente vergonzoso. Los azotaron públicamente. Fue una violación de todos los derechos que tenía el apóstol Pablo como ciudadano romano. Y no lo dejaron hablar, no lo dejaron defenderse, simplemente lo azotaron como para satisfacer el escándalo que había. Se lo llevaron preso, lo amarraron en un cepo y bueno, conocemos toda la historia de cómo ellos así, con la espalda ensangrentada y en esa posición tan incómoda, amarrados a un cepo, comenzaron a orar y a cantar himnos con voz fuerte, porque la Biblia dice que los presos los escuchaban cantar y bueno, conocemos que hubo un terremoto, que las cadenas se rompieron, que el carcelero se convirtió, que les vendaron las heridas, pero luego, cuando se dieron cuenta que el apóstol Pablo era un ciudadano romano, mandaron a decir secretamente al carcelero que los dejara ir calladito de la boca y que se fueran así, que no dijeran nada, que se fueran. Pero el apóstol Pablo dijo, no, nos azotaron públicamente, violaron todos nuestros derechos y ahora quieren que nos vayamos callados como si no hubiese pasado nada, que vengan acá y que ellos mismos nos dejen ir, que nos den la cara. Bueno,
Explico todo esto para que podamos entender lo que dice el apóstol Pablo y el sentimiento que hay dentro de su corazón. Un sentimiento fuerte de indignación, porque dice, después de haber padecido y habido sido ultrajados en Filipos. Es decir, él escoge las palabras que implica que no solamente hubo un dolor físico, sino que hubo una vergüenza y una humillación que atentó contra su dignidad. Y todas estas cosas, tanto el dolor físico como la humillación pública, producen naturalmente en el corazón de cualquier ser humano un completo desánimo, una profunda tristeza y un profundo desaliento. Pero esas cosas no produjeron ni desánimo, ni tristeza, ni desaliento en el corazón del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque sobre él está el Espíritu Santo, porque él está lleno del poder de Dios. Allí es donde se manifiesta el poder de Dios. Esto es lo que es más relevante, más que milagros, más que señales, más que prodigios. El poder de Dios se está manifestando en que unos hombres que deben estar sumidos en la depresión, están cobrando valor y fuerza para seguir predicando el mismo evangelio por el cual lo han azotado y lo han humillado públicamente y han violado todos sus derechos. Entonces él dice, después de haber padecido y haber sido ultrajado, como ya todo el mundo lo sabe, porque eso fue público, dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tuvieron de nuevo. Esa es una de las palabras más preciosas que hay en el Nuevo Testamento. Esa palabra comienza desde el libro de Hechos, de nuevo. De nuevo es lo que tú y yo necesitamos cada día más. El de nuevo es el coraje, es el valor, es la iniciativa, es el ímpetu para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy lo necesitamos con urgencia, necesitamos ese de nuevo. Necesitamos tenerlo y eso no proviene de las circunstancias, eso no proviene de lo que hay alrededor. Por eso, hermanos, si nosotros no tenemos de nuevo para predicar, eso no se puede deber a las limitaciones físicas, a las carencias económicas, ni a la falta de preparación. La falta de denuedo se debe a que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada vez más, que necesitamos una unción nueva, que necesitamos esa llenura, que necesitamos buscar a Dios, que nos estamos enfriando, que tenemos que abrir los ojos porque estos son los últimos tiempos y el Señor Jesucristo dijo la maldad aumentaría, pero no nos debe preocupar eso. Nos pasamos preocupados porque la maldad va a aumentar. Hermano, ni tú ni yo controlamos la maldad, ni tú ni yo estamos dirigiendo la agenda de la maldad. El diablo es el encargado de la maldad. Los impíos son los encargados de la agenda de la maldad. El Señor Jesucristo dijo, la maldad se va a aumentar. Y la segunda parte es, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que usted tiene que hacer, por lo que usted se tiene que preocupar, es por el amor que usted siente por Cristo, por el Evangelio, por la iglesia, por los hermanos. Usted tiene que preocuparse por su vida de oración. Usted tiene que preocuparse por su consagración a Dios. Usted tiene que preocuparse por el entusiasmo con que usted se congrega o como que a usted no le importa congregarse. Usted tiene que preocuparse por su alma, porque si el amor por Cristo, el amor de Dios en su corazón se está enfriando, usted está grave. Y el Señor Jesús lo advirtió ¿para qué? Para que no nos pase. Si nosotros no tenemos de nuevo para predicar, es porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, es porque no lo estamos buscando. Es porque no estamos leyendo su palabra.
es porque estamos buscándolo en oración, es porque ya no ayunamos, porque vivimos simplemente de actividad en actividad, somos activistas. Las actividades solamente producen cansancio. Lo que produce ímpetu, lo que produce denuedo es la vida de oración que cada uno tenga a nivel personal y en su intimidad con Dios. El poder está en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, en el estudio de la palabra, pero no un estudio de la palabra pasivo donde me conecto y escucho, pero mientras tanto, yo quiero preguntarte, no te puedo ver, pero tú estás escuchando, o de pronto te estás limando las uñas, o de pronto estás viendo el celular porque estás esperando un mensaje por WhatsApp, o de pronto hay una olla con algo que se está calentando en la cocina y tú estás pendiente, o de pronto tienes a tus nietecitos lindos por ahí, le estás sobando el pelito. De pronto estás oyendo por oír, de pronto estás conectado por simple religiosidad, pero no estás concentrado con tus 5 sentidos, permitiendo que la palabra de Dios entre en tu corazón y haga el efecto para el cual la ha enviado. Necesitamos el denuedo. Necesitamos el denuedo que tuvo el apóstol Pablo, que proviene del Espíritu Santo, que es una fuerza natural, sobrenatural, que nos impulsa a hablar y que quita de nosotros todo temor y toda vergüenza. Vamos entonces al versículo 3, dice, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí el apóstol Pablo va a empezar a hablar de su integridad. Escuche bien, de su integridad. La integridad de su carácter. ¿Qué es integridad? La integridad tiene que ver con las intenciones. La integridad tiene que ver con la rectitud en la manera como hablamos y la rectitud en la manera como actuamos. Pero básicamente la integridad tiene que ver en que nosotros no estemos hablando cosas para ocultar intenciones, sino que seamos sinceros, que seamos veraces, que seamos genuinos, que seamos íntegros. Y la integridad es una fuerza poderosa del ministro. De hecho, me leí un libro de John MacArthur que se llama El poder de la integridad, hermano. La Biblia dice que los ministros de Dios deben ser irreprensibles. ¿Qué significa eso? Que nadie puede tener un argumento verdadero para acusarlo, que si los acusan tienen que ser difamaciones y calumnias, pero no lo pueden acusar de algo que sea verdad. La integridad del apóstol, la integridad del ministro, la integridad del predicador, la integridad de Pablo. Yo quiero que leamos de nuevo a partir del versículo 3, leemos del 3 al 6 y luego leemos del 9 al 10. Vamos a leer primero del 3 al 6 y examinemos la integridad. El apóstol Pablo está poniendo como en una exposición la integridad de su conducta y de su carácter. Dice el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió ni de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Es decir, cuando les estábamos predicando, no estábamos tratando de convencerlos, de engañarlos, de seducirlos, ni tampoco les predicamos un evangelio adulterado. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Paremos un momentico aquí. El apóstol Pablo está diciendo algo supremamente interesante. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Escucha, aquí dice que para que un hombre predique el evangelio de parte de Dios y sea un verdadero ministro del evangelio, tiene que ser aprobado por Dios. Y recuerdo la frase que él le escribe a Timoteo, donde dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Mira esto,
Mira que en este texto el apóstol Pablo también tiene claro que la integridad de un predicador tiene que ver con la pureza doctrinal de lo que predica. Es decir, que no sea parte de las escrituras para nada, que no le añada, que no le invente, que no trate de suavizar las cosas, que predique la palabra tal cual como está escrita, que sepa trazar bien la palabra de Dios, pero que tampoco tenga de qué avergonzarse. Se lo repito de nuevo. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, procura con diligencia, procura con diligencia. O sea, diligencia es poner todo el empeño y hacerlo rápido. Hay gente que lleva años en el evangelio y no ha estudiado la Biblia todavía. Procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, es decir, que no tiene unos asuntos oscuros por allá, ocultos, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Ese es el apóstol Pablo y ese debe ser la persona a la cual tú escuchas. Si una persona predica el evangelio, tú tienes que examinar también a la persona. Ah, no, pero es que predica bonito. Ah, no, pero es que predica bien. ¿Quién es el que predica? Tú podrías decir, examinando su vida y su conducta, que es un hombre que ha sido aprobado por Dios. O sea, Dios primero aprueba a los hombres y luego los manda a predicar. Dice ahora, porque nunca, versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Nunca usamos palabras lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? La adulación. La adulación que busca cautivar el corazón de las personas para sacarles algo. Personalmente, yo aborrezco las personas aduladoras. Y no soy dada a que me estén adulando. Yo tengo una congregación, el Señor me ha puesto en una congregación que ha entendido perfectamente esto, perfectamente. La congregación ha entendido perfectamente que a los ministros no se les adula. Por eso, si llega algún adulador, yo digo, miércoles, este se ve que acaba de llegar. No, la adulación es la artimaña de Satanás. La adulación es la estrategia de los hipócritas. La adulación es lo que hacen las personas que quieren conseguir algo. Entonces él dice, nosotros no usamos palabras lisonjeras. Es decir, no nos fuimos diciéndole cosas bonitas a ustedes para conquistar. Ahora, quiero decir algo. No quiere decir, y ahora cuando revisemos el resto de la descripción que hace el apóstol Pablo de su conducta, de su comportamiento con los tesalonicenses, no quiere decir que en medio de la comunidad cristiana no hayan palabras de ánimo, palabras de reconocimiento, palabras de honra. Eso es diferente, es diferente. La Biblia enseña que se le debe dar honra al que merece honra, al que honra, honra. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar prestos para reconocer a las personas que trabajan en medio de nosotros, para reconocer públicamente a los que a los que nos sirven en medio de la congregación. Dice la escritura, los que trabajan en la obra y especialmente en la tarea de predicar deben ser dignos de doble honor. O sea, la Biblia enseña que hay que reconocer a las personas, reconocerles sus trabajos, reconocerles sus dones, reconocerles sus habilidades, con el objeto de ¿qué? De glorificar a Dios, de estimular a los hermanos. Sí, hay palabras de estímulo, como por ejemplo cuando alguien me dice que Dios le habló, para mí es una palabra estimulante porque entiendo que se está cumpliendo el propósito que Dios me ha conferido y es que hable de parte de Él. Dios me habló, yo
traía una cantidad de interrogantes, venía confundida, venía afligida, pero Dios me habló. Eso es muy estimulante para mí. Y recuerdo de todas las cosas que de pronto he escuchado y que han fortalecido mi vida, pues las cosas que más me fortalecen a mí en momentos de desánimo o de desilusión o de soledad, es cuando me dicen que después de haber ido a una clase se restauró el altar de la oración, que después de escuchar una clase se enamoraron más del Señor Jesucristo. Son las dos cosas que recuerdo haber oído. Una vez un hermano, un hombre, íbamos como por la cuarta clase de Apocalipsis y se me acercó y me dijo, pastora, desde que estoy haciendo este curso, me levanto con unas ganas de orar, de buscar a Dios. He restaurado ese altar. Yo tenía ese altar destruido, derribado, ya no oraba, estaba apagado, estaba como muerto, pero he vuelto a vivir. Bueno, eso es supremamente reconfortante y eso da la gloria a Dios. Y bueno, otra mujer un día me dijo que, que a través del estudio ella se había enamorado más del Señor Jesucristo. Entonces, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la lisonja, estamos hablando de la adulación, de aquello que utilizan los hipócritas y los interesados, dice el apóstol Pablo, para encubrir avaricia, para encubrir avaricia. ¿Qué es lo que hacen los ministros de la prosperidad? Te dicen lo que tú quieres oír, te dicen que vas a ser bendecido, te dicen que tú eres un hijo del Rey de Reyes, te dicen que todo lo que pise tu pie será tuyo, te dicen que tú te mereces por haber creído en el Señor Jesucristo, te mereces esta vida y la otra, te mereces esto. Y es una adulación al ego, es una exaltación del ego humano, es un enfoque basado en todas las codicias que puede tener cualquier ser humano, porque todos tenemos un grado de codicia. El apóstol Pablo dijo, yo no hubiese conocido que soy codicioso si no fuera porque hay un mandamiento en la Biblia que dice no codiciarás. Entonces, la codicia, todos queremos cosas, todos nuestros ojos se van detrás de cosas, algunos más, otros menos, pero si nos alimentan la codicia, si nos alimentan el ego con lisonjas, con palabras de supuesta bendición, con anuncios de prosperidad, anuncios proféticos de bendición. Hermano, lo que están buscando es nuestro dinero. Siempre están buscando nuestro dinero, no tu alma. A ellos no les importa tu alma, solamente les importa tu bolsillo. Ten cuidado con hombres así, porque esos no son ministros de Cristo, sino del diablo. Bueno, dice también el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres. Vamos leyendo del 3 al 6. Ahora estamos en el 6. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Está diciendo aquí que no buscaba, que el apóstol Pablo no quiso, no pidió, no presionó para que le dieran dinero, para que lo sustentaran, para que lo bendijeran económicamente. Y él dice, aunque por ser apóstoles tenemos ese derecho porque Cristo nos lo dio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Perdón. El apóstol Pablo, cuando habla de esta integridad de él, que él estuvo allí con los tesalonicenses, pues acababa de llegar. Muchas veces estar pidiendo dinero se convierte en una piedra de tropiezo para que un alma se convierta a Cristo. Y él decidió no hablar de dinero, él decidió buscar la manera de solventar sus necesidades, pero no convertirse en una carga para ellos. ¿Por qué? Porque no está buscando dinero, porque no está buscando enriquecerse, porque no está buscando halagos, porque no está buscando reconocimiento. Él está buscando las almas que se están perdiendo. Él está buscando que las almas sean salvas, así como lo fue la de él.
Bueno, versículo 9 y 10, vamos a saltar un momentico, saltamos un momentico al versículo 9 y 10. Y dice el versículo 9 y 10, hablando del mismo asunto de integridad, o sea, de la decisión que él toma de trabajar para autosustentarse y mantenerse, siendo que la obligación de hacerlo era de los tesalonicenses, pero él habla de esta decisión como algo que hizo por integridad y para evitar los tropiezos. Versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Esa es la integridad del apóstol Pablo. Ahora vamos a mirar otro aspecto que me parece sumamente precioso e importante, y es supremamente importante porque el apóstol Pablo habla de esto en muchísimas cartas, hermanos, y esta es esto que él dice, la ternura con que los trató. Ternura, miren qué increíble ternura. Recordemos quién era el apóstol Pablo, un hombre que respiraba amenazas de muerte. Dice que respiraba amenazas. Un hombre que arrastraba a hombres y mujeres a las cárceles porque odiaba el cristianismo. Un hombre completamente obsesivo, legalista, recalcitrante, dogmático. Pablo es un hombre colérico, es un hombre completamente frío, mecánico y calculador, pero se convierte en un hombre lleno de amor, de mansedumbre, de humildad, en el trato con las personas que va a evangelizar, pero sobre todo de ternura. Vamos al versículo 7 y 8. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Creo que estas son las palabras que más golpean mi corazón y pienso que el de todos los que servimos en la predicación del evangelio. El evangelio debe llegar con un corazón lleno de amor y de ternura. Una ternura que no es algo interno, sino que es algo que se manifiesta, que se expresa. Dice que los tesalonicenses fueron tratados con ternura. Dice, con la ternura con que una nodriza, o sea, con la ternura con que una mujer amamanta un bebé ajeno, o sea, un bebé que no es de ella. Es decir, si le das un bebé a amamantar a una mujer que no es la madre biológica de ese bebé, lo va a hacer con muchísimo cuidado, lo va a hacer con muchísima ternura, y digamos, esa acción de amamantar el bebé es una acción que refleja el querer darle vida a esa criatura. O sea, miren qué lindo. O sea, es una imagen de una mujer amamantando un niño. Bueno, ahora sí, vamos de nuevo. Bueno, creo que estaba hablando de la ternura del apóstol Pablo y que él hace una ilustración de que trató a los tesalonicenses con la ternura con la que trata una nodriza, o sea, una mujer que amamanta niños ajenos, por así decirlo, como se amamanta un niño con una ternura, ¿cierto? Y que o sea, ¿qué es lo que me impacta de la escritura? Lo que me impacta es la manera como ellos hablan y las metáforas que ellos escogen para tratar de comunicarnos a nosotros la idea compleja.
O sea, cómo veía y cómo percibía el apóstol Pablo a estos recién convertidos. O sea, cómo debemos ver, ojalá que el equipo de consolidación esté escuchando esta clase, cómo debemos ver a un niño recién nacido. ¿Qué es un niño recién nacido? Un niño que apenas está tomando pecho, un niño que acaba de venir a la luz de la verdad y del evangelio. Y el apóstol Pablo así los veía, como unos niños que tenían que ser tratados con ternura, y él se veía a sí mismo como una nodriza que estaba amamantando a esos niños, o sea, que le estaba dando la leche espiritual no adulterada. El mismo símil o la misma metáfora que utiliza también el apóstol Pedro, de 100 como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedan crecer para salvación. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, pero lo está haciendo con la ternura de una nodriza, con la ternura de una madre, con la delicadeza de quien toma a su bebé o a un bebé y lo posiciona para que pueda recibir ese pecho, para que pueda recibir esa leche. Entonces, es increíble cómo el apóstol Pablo, siendo el hombre que fue en el pasado, eh, nos transmite este aspecto de su carácter, de su personalidad, de su sentir, de cómo él sentía y de cómo él se comportaba con ellos. La verdad, todo esto que él escribe es impresionante, es una cachetada para todos nosotros que somos de pronto a veces tan bruscos, a veces tan bruscos, tan ordinarios, a la hora de transmitir un mensaje o a la hora de evangelizar y discipular a una persona. ¿Cuánta necesidad hay de que nosotros entendamos este aspecto de la ternura de un ministro? La ternura de un ministro. Yo le comentaba comentaba con algunos hermanos acerca de los pastores, y hablábamos de un pastor que había predicado en la iglesia, y hablábamos de su humildad, de su sencillez, de, de lo simpático que es, de lo tierno que es, de lo cariñoso que es, de lo gentil que es. El apóstol Pablo escribió: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Bueno, pero yo veo gente predicando el evangelio como con rabia, predicando el evangelio así como con amargura, predicando el evangelio que se van a ir para el infierno, como con una cara de limón. Y uno se pregunta, ¿y ese espíritu de dónde proviene? Pues ciertamente no proviene del Espíritu Santo de Dios. Bueno, hay integridad, hay denuedo, hay ternura, pero miren ahora esto en el versículo 11 y 12, también hay autoridad. Es decir, la ternura no quita la autoridad. Versículo 11 y versículo 12 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, hay otra acción aquí, además de la consolación, está la exhortación y encargarlos de que se comporten dignamente. O sea, hay una orden, hay también un imperativo, hay una exhortación. O sea que el apóstol Pablo los exhortaba a la santidad, los exhortaba a la integridad, los exhortaba al amor, los exhortaba al compromiso, los exhortaba a la vida de fe, a la vida de oración, a todo tipo de virtud cristiana. Los exhortaba, pero con la autoridad que produce el hecho de que él mismo está siendo ejemplo de todas esas cosas que Dios les está demandando a ellos. Entonces, aquí tenemos un resumen del comportamiento del apóstol Pablo, y esto me parece que es tremendo, que ojalá que los que
están escuchándome y que tienen como un llamado pastoral o que están haciendo la obra pastoral, pues podamos incorporar estas cosas. Pero yo quiero decirles algo, con el tiempo he visto, que el Espíritu Santo hace eso en el corazón de sus siervos, que un siervo de Dios puede comenzar todo así como un poco agrio, como un poco, pero finalmente el Señor lo va quebrantando. Pero la idea es que nosotros no tengamos ese concepto equivocado de un siervo de Dios, sino que entendamos cuáles son los ingredientes, la integridad, la ternura, el denuedo, la autoridad que hacen a un siervo de Dios aprobado delante de Dios. Bueno, continuamos entonces por acá. Ahora recuerda, recuerda, estamos en él está recordando su comportamiento y ahora va a recordar la forma como los tesalonicenses respondieron a ese comportamiento. Entonces nos vamos al versículo 13, cómo respondieron a todo este derroche de integridad, de amor, de sacrificio, de esfuerzo, de autoridad y de ternura. ¿Cómo respondieron ellos? Capítulo 2, versículo 13 al 16. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí hay algo importante y es cómo oímos, cómo oímos. El apóstol Pablo está dando gracias por la manera como fue recibido por los tesalonicenses, pero sobre todo no por la manera como fue recibido él, sino por la manera como recibieron la palabra de Dios, la manera como recibieron la palabra y que al recibirla entendieron que no era palabra de ellos, entendieron que no era palabra de hombres, sino que entendieron que era palabra de Dios. Óigase bien, eso nos hace falta en las iglesias, eso nos hace falta en las iglesias. Las iglesias se han convertido, hermanos, en un teatro donde la gente va a ver para ver si el sermón está bueno o no. Y la gente va a ver para ver si el sermón es magistral o no. La gente va a ver para ver si el predicador predica bien o predica mal. La gente va a ver para ver. La gente no va con la expectativa de que Dios le va a hablar. Y eso queda demostrado en las actitudes que hay, en las actitudes irreverentes, en la llegada tarde, en la parada para ir al baño, en la contestada del celular, en el cuchicheo que hay, bueno, etcétera, etcétera. Actitudes que muestran claramente que la persona no considera que Dios esté hablando. Pensemos por un momento, si usted cree cuando escucha la predicación, puede ser la predicación dominical, puede ser la predicación de mitad de semana o puede ser esta misma clase. ¿Usted está consciente que Dios está hablando? ¿Que Dios está hablando? ¿Usted sabe cómo habló Dios en el Antiguo Testamento? En el capítulo 20 del libro de Éxodo dice que la montaña del Sinaí temblaba, se estremecía y que había un sonido de bocina ensordecedor y una oscuridad y un humo y un terror que había cuando Dios hablaba, porque Dios hablaba audiblemente en el Sinaí. Y eso era tan terrible, era tan espantoso, que Moisés dijo que él estaba temblando y los demás dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Habla tú solo con Dios y luego tú bajas y nos cuentas. No sea que nos muramos. Y la pregunta que repito yo, ya Dios no habla así. Ahora Dios nos ha hablado a través de Jesucristo y a través de su palabra. Pero la pregunta es, cuando está siendo predicada la palabra de Dios, ¿usted está consciente de que Dios está hablando? ¿Cómo
¿Cómo sería correcto? ¿Cuál sería la actitud correcta para escuchar a Dios? ¿Qué merece Dios en mi actitud de escucha para con Él? ¿Sabe que de esto habló el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador? ¿Recuerdan cuando Él dijo, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó sobre las piedras, otro cayó en otra parte de la semilla cayó entre espinos y la otra cayó en buena tierra? Y dijo que la semilla era la palabra de Dios y que esa palabra de Dios a veces caía junto al camino, es decir, había habían personas que escuchaban la palabra de Dios como de paso, como cuando uno va de camino, así, la escucha así y ya al día siguiente se le olvidó. ¿De qué predicaron? Estuvo buenísimo, pero de qué no me acuerdo, pero estuvo buenísimo. La prédica estuvo tremenda, poderosa, pero ajá, ¿qué te habló Dios? ¿Qué te dijo? Anda, no me acuerdo, pero yo sé que eso estuvo poderoso. Hay personas que oyen así por oír. Después dice que la palabra cayó entre espinos. Los espinos son las pruebas, son las dificultades, son tanto trabajo, tanta actividad, los afanes de este siglo. Y, y la gente escucha la palabra ya, pura religiosidad. Antes íbamos a misa, pues ahora vamos al culto, pero eso da lo mismo, escuchar por escuchar. Otra dice que la palabra de Dios cayó sobre la roca, sobre la piedra, y entonces, como no pudo hundir sus raíces y tenía poca profundidad, el sol salió y la quemó, se secó. Y se refiere a las personas que por cualquier problema se apartan de los caminos del Señor, que por cualquier problema dicen, no, no, no. Y por último, hay palabras que caen en buena tierra y esos son los que escuchan con los oídos, con el alma, con la mente, con los 5 sentidos, con el corazón y escuchan sabiendo que el que está hablando es Dios y escuchan sabiendo que Dios va a demandar todo lo que Él ha dicho, escuchan con la plena certeza de que un día estaremos frente al tribunal de Cristo y nos va a preguntar qué hicimos porque Él habló y nosotros o escuchamos o no escuchamos. Ahora, de la manera como nosotros escuchemos, es decir, que podamos discernir a Dios hablándonos, que podamos ignorar las limitaciones, debilidades del predicador, porque Dios utiliza vasos de barro para comunicarse con nosotros, para hablar a nuestras vidas. De lo vil y lo menospreciado, bueno, ya todos conocemos eso, pero Dios utiliza ese tipo de personas para que podamos entender que la sabiduría, que la excelencia, que el conocimiento, que el poder es de Dios, que podamos oír la predicación y saber que Dios está hablando. Y con ese discernimiento espiritual, con ese discernir a Dios, es que podemos escuchar correctamente la palabra de Dios, o sea, con la actitud correcta y con la disposición correcta. Y de esa actitud correcta y de esa disposición correcta es que depende que la palabra de Dios haga el efecto en nuestras vidas. Mire lo que dice en el versículo 13 que leímos. Vamos a leer la última parte. Dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios actúa. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios tiene un poder, tiene una acción, tiene una operación, obra en nuestras vidas. De hecho, la Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también Tito nos dice que la regeneración, que el nuevo nacimiento se produce por una semilla que es implantada en nosotros. Y esa semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla de la vida de Dios en nosotros. Así como cuando en una relación entre un hombre y una mujer se deposita un espermatozoide que va a fecundar el óvulo. Así Dios, cuando habla en nuestras vidas, está depositando una semilla en nuestra alma, en nuestro corazón, y depende del terreno. Esa semilla dará fruto o no dará fruto.
¿Qué clase de terreno es el de una persona que llega tarde a la predicación, que se para, que habla con todo el mundo, que se desconcentra, que recibe llamadas, que se duerme, que se lima las uñas? Porque yo he visto de todo, ¿no? Entonces me estoy acordando aquí, mientras doy la clase, me estoy acordando de cosas que he visto: gente limándose las uñas, gente puyando el celular, gente dormida, plácidamente dormida en medio de la predicación. Pues gente que está muerta, no tienen vida y no son buena tierra, no son buena tierra para Dios. Vamos entonces al versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Bueno, aquí viene el segundo efecto de la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es tan poderosa, la palabra de Dios es tan poderosa que cuando cae en buena tierra, es decir, cuando llega a un corazón que la recibe, que la atesora, que la cree, produce una transformación al interior de ese corazón, pero al mismo tiempo produce un alboroto alrededor de esa persona que ha sido transformada. Y la segunda consecuencia de escuchar bien la palabra de Dios o de predicar correctamente, con integridad y pureza, la palabra de Dios, la segunda consecuencia es persecución. Persecución, persecución. Y no estoy hablando de la persecución que viene, que parece que es grande. Estoy hablando de la persecución que ha experimentado todo ministro del Evangelio. Si usted no ha sido perseguido por predicar el evangelio, es porque usted nunca ha predicado el evangelio. Nunca ha predicado el evangelio. Si usted me dice que le ha ido bien, que nadie se ha metido con usted, que nadie lo ha mandado a callar, que nadie ha querido estorbarlo, que nadie ha querido difamarlo para socavar su autoridad, usted no ha predicado el evangelio. Usted habrá predicado confesión positiva, positivismo, nueva era y cualquier cosa, pero usted no ha predicado el evangelio. El que predica el evangelio inmediatamente se convierte en un foco de persecución, en un objetivo de persecución. Entonces, esa es la segunda señal de que el predicador es verdadero y de que la palabra está siendo recibida. Es más, cuando uno recibe la palabra de Dios, los primeros en levantarse en contra nuestra es nuestra propia familia. Luego, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de universidad, etcétera, etcétera. Y si eso no ha pasado, pues sencillamente tampoco hemos recibido nada. No hemos recibido la palabra de Dios correctamente, porque ese es el efecto de la palabra de Dios. Ahora, continuemos con la forma como respondieron. Ahora dice, porque, bueno, sigamos con los que persiguen, o sea, los que persiguen a los que predican y reciben la palabra de Dios. ¿Quiénes son estas personas? Versículo 15. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Estos son los judíos recalcitrantes, que cada vez que alguien se convertía a Cristo, lo expulsaban de la sinagoga. No sé si se acuerdan del ciego de nacimiento, del hombre que nació ciego de nacimiento. Lo mismo el hombre de el paralítico de Betesda, hombres que fueron sanados. Y la respuesta de los fariseos, de los líderes religiosos, fue expulsarlos de la sinagoga porque los habían sanado en el día de reposo. Habían infringido la ley. Esa es la hipocresía religiosa. Entonces, de ellos está hablando el apóstol Pablo, porque son ellos los que incitan al gobierno romano a que persiga a Pablo y a todos los que se hacen cristianos. Son los judíos, los religiosos. Dice el 15, ellos mataron al Señor Jesús, mataron a los profetas de Jesús, a nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Son opositores de todos los hombres, porque la única salvación
que tienen los hombres es a través del Evangelio. La única salvación es Cristo. El único bien, la única libertad, la única bendición, la única salvación que un ser humano sobre la tierra puede recibir está en Cristo Jesús y solamente puede llegar a través del Evangelio. Bueno, ¿qué hacían? Dice el versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Mire lo que hacía. Impedían al apóstol Pablo que le hablara a los gentiles, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Este pasaje es bien importante porque nos muestra unas cosas fundamentales, y es que quien impide la predicación del evangelio, lo que busca es que las personas no se salven, que las personas se pierdan. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Miren que a ellos no les importaban los gentiles, porque ellos eran judíos. Y para los judíos, los gentiles eran personas que no valían nada, personas que estaban perdidas. Es extraño que ellos, a pesar de que no creían en el Evangelio ni en el Señor Jesucristo, querían impedir a toda costa que los gentiles conocieran a Cristo, que los gentiles escucharan el Evangelio. Parece ser que el conocimiento que tienen de la verdad es correcto, pero aún a pesar de ese conocimiento, de que saben que Cristo es el verdadero y que el Evangelio es el mensaje verdadero, a pesar de eso, ellos se oponen. Eso quiere decir que se oponen, que se oponen premeditadamente, que se oponen con alevosía, con conocimiento de causa. Lo hacen por la maldad. No quieren que nadie sea salvo. Es el espíritu del mismo diablo. Y dice que así colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La Biblia enseña, o el mismo apóstol Pablo nos enseña, que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. El pecado que más odia Dios es detener la verdad, porque cuando detenemos la verdad, le robamos la gloria a Dios e impedimos la salvación de los hombres. Así que debemos tener mucho cuidado con el Evangelio. El Evangelio es el poder más grande que tenemos en nuestras manos, que es la necesidad más grande del mundo en estas horas. Bueno, ahora vamos en cuanto a la conducta. Se desarrolló entre Pablo, en ese poco tiempo que él estuvo predicándole a los tesalonicenses, se desarrolló entre Pablo y los tesalonicenses una relación que perdura con el tiempo, una relación de afecto entrañable que sobrevive a la distancia y que sobrevive al tiempo. Y ese es el tipo de relaciones que debe haber entre cada creyente y el pueblo de Dios. Yo la verdad no entiendo, yo tengo una familia muy bonita, yo tengo unos hermanos muy lindos, algunos son pesados, estoy hablando de mi familia según la carne, algunos son complicados y son difíciles, pero no son creyentes. Y si bien yo sé que Dios está tocando sus vidas y Dios está haciendo una obra gloriosa, ellos no son creyentes, ellos no pertenecen a mi verdadera familia. Mi verdadera familia es la familia de la fe. Y digo esto porque es muy común encontrar ahora cristianos que prefieren. No estoy diciendo que no debamos estar con nuestra familia según la carne, pero no debemos preferirla. No debemos preferir a la familia biológica por la familia espiritual, porque es que si ellos no se convierten a Cristo, un día ya no habrá ningún vínculo entre ellos y nosotros. El vínculo que permanece por la eternidad es el vínculo que se forma en la familia de Dios, donde somos
uno en Cristo Jesús, donde tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios Padre y un solo Espíritu, una misma herencia, un mismo llamado. En fin, hermanos, esta es la verdadera familia. Esta es la verdadera familia. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, nosotros lo hemos dejado, Pedro le dijo al Señor Jesucristo, nosotros hemos dejado todo por seguirte. O sea, ¿qué tienes tú para nosotros? Y el Señor Jesús le dijo, no hay nadie que haya dejado tierras, madres, padres, hijos, por causa del reino de los cielos, por causa del Señor Jesucristo, que no reciba 100 veces más tierras, madres. O sea, hemos recibido familia, hemos recibido madres, hermanos, hermanas. Hemos recibido en la iglesia, no solamente recibimos la salvación, no solamente recibimos a Cristo. Hermano, abre los ojos. En la iglesia hay gente que de verdad te ama. Hay gente que ora por ti. Hay gente que se preocupa por ti. Esas son mis verdaderas madres, mis verdaderos hermanos, los que doblan su rodilla por mi vida, por mi salvación, por mi ministerio. No hay nadie que te haga más bien que la familia de Dios. Entonces, debe haber unos lazos afectivos, debe haber un vínculo afectivo mucho más fuerte que el que tienes con tu familia biológica. Porque eso es temporal, eso es de esta era. Pero los lazos con el pueblo de Dios son para la eternidad. Entonces vamos a mirar ese afecto que permaneció con el tiempo y permaneció con la distancia, versículos 17 y 18. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Miren, hay dos cosas que necesita el ser humano, pero que las busca y las persigue en el lugar equivocado. Hay dos cosas que nosotros, por ser criaturas hechas a imagen de Dios, deseamos con nuestra alma. Y esas dos cosas son gloria y gozo. Es decir, nosotros necesitamos reconocimiento, sí, y nosotros necesitamos gozo. Pero ¿dónde buscamos el reconocimiento? Pues lo buscamos en los hombres. ¿Y dónde buscamos el gozo? Pues a veces lo buscamos en el mundo y en las cosas de esta tierra. Pero el apóstol Pablo encontró su realización personal, es decir, su gloria y su gozo lo encontró en ganar almas para el Señor Jesucristo. Como creyentes, cada uno de nosotros, independientemente en el lugar que esté, debe preguntarse si está ganando almas para Cristo, si está trabajando en su corona, es decir, en su gloria, en la gloria que procede de Dios el Padre, esa gloria que Él nos dará, esa corona que Él nos dará conforme a la calidad del trabajo que hayamos hecho para Él. Y no solamente hay una corona para los que trabajamos en la salvación de las almas, sino que también hay gozo. No hay nada que produzca más gozo que servirle a Cristo. No hay nada que produzca más gozo que predicar el evangelio y que las almas se arrepientan. No hay un gozo mayor. Escuche, ese es el gozo de Dios. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Fiesta en los cielos significa que Dios se alegra, que Dios se goza. Y ese gozo desbordante, Dios lo derrama sobre los siervos que participan de esa gloria, que participan de esa actividad que produce gozo en Dios. La predicación del evangelio llevando a las almas a la salvación, a los pies del Señor Jesucristo. Ese es un gozo inefable. El
el versículo 19 y 20 dice, ustedes son mi corona y mi gozo, dice el apóstol Pablo. Es decir, ustedes son el tesoro que yo tengo, ustedes son la alegría de mi alma, de mi vida. Entonces, ojo con la depresión, que de pronto es que por no estar sirviéndole a Dios, el sinsentido de todas las cosas que hacemos nos está produciendo depresión. Usted puede hacer muchas cosas bien hechas, pero ninguna de ellas tiene repercusiones en la eternidad. Lo que más repercusiones tiene en la eternidad es predicar el evangelio. Sea que se conviertan o no, predicar el evangelio es lo más glorioso que nosotros podemos hacer. Bueno, y por último, en el capítulo 3 y en los primeros 8 versículos, tenemos un informe que Timoteo da acerca de ellos. ¿Qué sucedió? Sucedió que como Pablo, Timoteo y Silas, todo el equipo que estaba en la campaña evangelística de Tesalónica, le tocó salir corriendo, les tocó huir prácticamente porque ya estaban que los mataban. Entonces comenzaron a sentir, el apóstol Pablo comenzó a sentir una angustia acerca de, ¿será que nos fuimos muy rápido y no se consolidó el proceso de su conversión? ¿Será que con la persecución que ahora están afrontando por causa de este evangelio, ellos se han enfriado o se han apartado? ¿Será que nuestra predicación fue en vano porque fue muy corta? Entonces el apóstol Pablo está desesperado y angustiado porque está pensando todas estas cosas ya lejos de Tesalónica y decide enviar a Timoteo para que Timoteo vaya y averigüe cómo está la fe de los tesalonicenses, cómo están viviendo el evangelio y cómo están creciendo en el conocimiento de Dios. Y lo que hay en el capítulo 3, a partir del versículo 1 hasta el 8, es el informe que da Timoteo acerca de la fe de los tesalonicenses. Vamos al capítulo 3. Entonces dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Enviaron a Timoteo. Dice que no soportaban más la angustia. Llegaron a Atenas. Yo les mostré un mapa. Atenas está cerca, es una de las ciudades más importantes de Grecia, pero Tesalónica también está ahí en Grecia. Entonces, llegaron a Atenas, pero dice el apóstol Pablo que la angustia que él sentía en cómo estaría la situación con los tesalonicenses hizo que enviara a Timoteo para que Timoteo se encargara como de reforzar lo que se había enseñado, terminar, por así decirlo, como un discipulado y animarlo para que siguieran creyendo en el Señor Jesús. Pero Timoteo se encontró con una sorpresa. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Miren qué lindo. Vamos a hacer un paréntesis antes de mirar el informe de Timoteo. El apóstol Pablo, cuando predicaba el evangelio, advertía de las tribulaciones. El evangelio que nosotros escuchamos hoy es un anuncio de prosperidad y bendiciones. No, conviértete a Cristo para que te vaya bien. Conviértete a Cristo que Él te va a prosperar. Conviértete a Cristo que Él te va a restaurar. Conviértete a Cristo que Él te va a sanar. Eso no cabía en el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicaba el evangelio y inmediatamente advertía que por convertirse a Cristo iba a venir persecución, iba a venir tribulación. Les advertía. Entonces, examinemos cómo estamos predicando el evangelio. Dice, versículo 5, capítulo 3, versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros,
y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces Timoteo llegó a Tesalónica meses después. Los que estudian todo esto de la cronología dicen que fue aproximadamente 6 meses después de que ellos estuvieron en Tesalónica que llega Timoteo, y Timoteo encuentra una congregación sólida, una congregación firme, una congregación que ha creído en el Señor Jesucristo y que ha seguido creyendo y que se está alimentando de la palabra de Dios y que se está fortaleciendo en la fe y que tiene muchísimo cariño, gratitud hacia el apóstol Pablo, y que aún lo extraña y que desea verlo de la misma manera como el apóstol Pablo los desea ver a ellos. Esto muestra que el trabajo quedó bien hecho. Esto muestra que no se trata de tiempo, no se trata de tiempo. El evangelio es poderoso si lo predicamos en su pureza, sin adulterarlo, sin cambiarlo, sin amoldarlo, sin suavizarlo, pero con un carácter de integridad, con el denuedo del Espíritu Santo, con la ternura, con el amor y con la autoridad del Señor Jesucristo. Si lo predicamos bien predicado, no es necesario que pasen muchos años, es suficiente para que alguien se convierta. Todo depende de la manera como predicamos, de la conducta del que predica, del carácter del que predica y de la actitud del que recibe la predicación. ¿De qué manera escuchan el mensaje? ¿De qué manera reciben la palabra de Dios? Cuando se juntan todas estas cosas, cuando se junta la integridad, cuando se junta el esfuerzo, cuando se junta la ternura, cuando se junta la pasión, cuando se junta el denuedo, y cuando se junta la pureza doctrinal de alguien que ha sido aprobado por Dios y que ha recibido el evangelio de primera mano, y se junta con una persona que oye con reverencia, que discierne que el que está hablando es Dios y que lo recibe como la palabra de Dios, aceptando que el costo de recibir tal mensaje es persecución, entonces encontramos que se ha producido la salvación de un alma, que el reino de los cielos se ha extendido, que Dios se está gozando y que su gozo se está derramando en nuestros corazones, porque hay una corona para todo aquel que gana almas.